Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Les saludamos desde la Ciudad de México. Recuerdan ustedes que todos los lunes, pero hoy, día martes, el día de ayer, por cuestiones técnicas, no pudimos entrar directamente a Alternativa México. Ya saben que Alternativa México, todos los lunes de 6 a 7 de la noche, pero hoy martes, pues martes, de hecho, martes 22 de enero, y podíamos ubicar el programa de hoy como 21 de enero, pero bueno, por circunstancias muy particulares desde el punto de vista técnico estamos aquí con ustedes. Y bueno, pues Alternativa México, recuerden ustedes que hacemos análisis editorial de lo que acontece políticamente en el mundo y políticamente en México. Y bueno, pues lo primero que tenemos, amigos, para iniciar este programa de Alternativa México, bueno, pues ustedes saben que pronto vendrán los grandes premios que se van a otorgar en el Oscar a nivel internacional, y yo quisiera hablar el día de hoy de uno de los documentos más interesantes que se han hecho en los últimos años. Evidentemente yo recuerdo pues algunos documentos anteriores que se hicieron de Lincoln. Quiero recordar a Gregory Peck, quien fue uno de los actores allá por los años 60, 70, quien realizó esta película también biográfica de A.B. Lincoln, quien pues fue uno de los primeros promotores pues entre este problema que se dio a nivel nacional en los Estados Unidos en la lucha norte-sur, y que sabemos que en primer lugar este elemento separatista que se dio por parte de los dos fracciones, tanto norte-sur de los Estados Unidos, y que dieron como resultado la guerra de secesión, un elemento muy importante. Abraham Lincoln, un hombre que prácticamente era un hombre del campo, estudia la licenciatura para llevar a los Estados Unidos en una pugna muy importante, liberacionista, y los conflictos entre el sur y el norte, me atrevo a decirlo primero, no norte-sur, sino sur-norte, es precisamente los campos algodoneros, los elementos de la esclavitud que se van a tener, y esperemos ver. He estado buscando la película de Lincoln para ver si ya la podemos apreciar en México, no la he podido localizar, pero en fin, yo quisiera hablar de uno de los elementos de la muerte de Abraham Lincoln, de A.B. Lincoln, sobre todo con una mujer que fue su pareja y que también aquí la tenemos. Lincoln aboga por las mujeres. El regreso no había hecho al cine sino desde hace poco más de 5 años. Sally Field, nombrada al Oscar por su actuación como la mujer de Lincoln, explica la vigencia del mensaje del filme. Yo quisiera mencionar que algunos historiadores, biógrafos, tanto de Abraham Lincoln como de esta mujer Sally Field, que es la esposa, bueno, la actriz de 66 años, Sally Fields, está de nuevo bajo los reflectores de la interpretación como Mary Todd Lincoln. Mary Todd Lincoln, pues es una mujer muy particular. Algunos biógrafos han hecho, yo me atrevería a decir que un poco de escarnio sobre esta mujer, porque parece que quien no va a ponerse mala la muerte de uno de los personajes más importantes como lo fue A.B. Lincoln, o Abraham Lincoln, y esta mujer se desfasó psicológicamente en el momento de pues estar presente en la muerte de Abraham Lincoln en aquel teatro donde es asesinado, y donde pues estos actores del crimen de Abraham Lincoln, que además nunca se supo cuál había sido el fundamento más importante de la muerte de este personaje presidente de los Estados Unidos, pero me voy a atrever a leer algo. Alejandra Musi, quien es la redactora en el periódico El Universal, dice lo siguiente: Sally Field está de nuevo bajo los reflectores de su interpretación como Mary Todd Lincoln en la película de Steven Spielberg que se estrena hoy en México. Lincoln es una de las candidatas a hacerse con varias estatuillas en la próxima entrega de los Óscares. Para Sally, volver al mundo de las alfombras rojas no ha cambiado en nada su vida. No siento la diferencia. Es extraordinario tener la oportunidad de hacer este trabajo
con maestría de Steven Spielberg. Y bueno, Steven Spielberg, pues uno de los actores importantes, directores de esta puesta en escena cinematográfica, nos permite ver, me voy a permitir presentar a ustedes la página correspondiente del 18 de enero de Steven Spielberg con la película, aunque pues no hay necesidad de dar un acercamiento, pero sí lo que se publica en el periódico del Universal en la sección de espectáculos, pues vemos ahí a Steven Spielberg, quien es el director, y acabo de ver la entrevista que se le hicieron en España, la presentación de la película con el actor quien realiza esta puesta en escena cinematográfica, donde se hace una comparación muy importante entre el pasado de pues 1860 y tantos, 1862, cuando está el presidente Lincoln en el poder, viene la Guerra de Secesión, y la entrevista que se le hizo en televisión española hace un acercamiento y una comparación, me permitiría decirlo de una manera muy particular, entre lo que ha sucedido con el presidente Lincoln en aquella época y ahora el presidente Barack Obama, quien es un afro-norteamericana. No me atrevo a decir lo que dicen algunos periódicos, sobre todo el día de hoy que salió, dice Barack Obama, el primer presidente negro de la historia de los Estados Unidos. Yo creo que hay que tener un poco más de cuidado cuando se escribe esto, porque ya en el mundo entero los medios de comunicación no hablan de un presidente negro, sino hablan de un presidente afroamericano o afro-norteamericana, que tiene otro contexto totalmente diferente. Juan Manuel Navarro, el corresponsal para espectáculos de la Universal, escribe el 18 de enero lo siguiente: desde niño Steven Spielberg soñaba con realizar una película sobre el expresidente de Estados Unidos, Abraham Lincoln, pero fue hasta ahora que su sueño se le cumplió. La película Lincoln obtuvo 12 nominaciones al Oscar, entre las que sobresalen el mejor director para Spielberg y el mejor actor para Daniel Day-Lewis. Desde pequeño tenía en mente hacer una película sobre el presidente Lincoln, de hecho desde antes de que imaginaba ser director. Yo creo que son una serie de propuestas que hacen algunos directores. Este mismo lo dijo en televisión española. Yo creo que el autor de este artículo pues leyó este elemento. Yo creo que la interpretación muy importante que se hace por parte de Daniel Day-Lewis, quien reconoció que rechazó en 2 ocasiones protagonizarla porque no me encontraba en el momento idóneo. Y aquí hay otra imagen también del periódico El Excelsior. Yo quisiera que ustedes lo vean así indirectamente, que es parte de lo que se ha publicado en los periódicos. Y bueno, pues sobre todo en estos momentos tiene una gran propuesta, sobre todo para que podamos apreciar el resultado de esta película, que está teniendo una publicidad verdaderamente extraordinaria. Gracias a nuestra técnico. Y aquí vemos también en el mismo documento pues algunos hechos. Daniel Day-Lewis va por otro Oscar. Se supone que estos actores pues ya han tenido pues una respuesta muy importante a través de la actuación del presidente Abraham Lincoln, pero el resultado de esto pues tiene que ver hasta con México, porque en aquella época la invasión francesa era determinante. El presidente Benito Juárez, quien tiene oportunidad de cartearse con el presidente Lincoln, y es una respuesta muy importante de lo que sucede en la historia biográfica tanto de Benito Juárez como del presidente Lincoln. Y bueno, nosotros aquí ya lo hemos comentado en algunas ocasiones, que la respuesta de la intervención francesa tiene un objetivo de detener el expansionismo norteamericano territorial, el expansionismo ya incipiente militarista que tenía los Estados Unidos, pero evidentemente Napoleón III se da cuenta de que hay un peligro muy fuerte con ellos. ¿Quiénes son los actores principales? Bueno, lo había mencionado, sobre todo Daniel Day-Lewis como Abraham Lincoln, Sally Field como Mary Todd Lincoln, Tommy Lee Jones como Thaddeus Stevens, James Spadever como Bilbo
Joseph Gordon-Levitt como Robert Lincoln. Y bueno, pues aquí tenemos algunos de los personajes en esta historia que sería muy interesante ver. Aquí nos están haciendo favor de encontrar imágenes. Ese es el momento la imagen que están ustedes viendo en estos momentos es la de Sally Field como Mary Todd Lincoln en el teatro donde es asesinado el presidente Abraham Lincoln. Bueno, amigos, pues esto es parte de estos análisis de esta película. Esperemos tener la oportunidad más adelante de tener una plática con ustedes ya cuando se entreguen los Óscares correspondientes a cada una de las películas. Bueno, pues nuestro siguiente tema para hablar de Alternativa México en un análisis de lo que está sucediendo es precisamente lo que sucedió en Argelia hace unas semanas. Ustedes saben que Argelia pues ha tenido una serie de invasiones directamente ahora que el gobierno francés a través de François Hollande pues está enviando a soldados para liberar a los rehenes de uno de los campos petroleros, sobre todo alrededor de 100 extranjeros secuestrados por la célula de Al Qaeda en un yacimiento de gas en Argelia y además fueron rescatados. Bueno, las noticias que ahora nosotros sabemos es que han sido asesinadas más de 60 personas en este lugar, sobre todo la mayor parte de asesores extranjeros que estaban en este yacimiento de gas, en este campo petrolero y en una operación militar que todavía se sigue en marcha. Pues tenemos ahí que los franceses están presentándose ante un problema muy, muy serio frente a esta invasión de Al Qaeda, pero yo quisiera mencionarles a ustedes algunos aspectos. Dice en este periódico del 21 de enero, de hecho de ayer lunes, dice: hayan 25 cuerpos en la planta de gas. El ejército argelino encontró los cadáveres de los que 12 pertenecen a extranjeros. Esto es noticia publicada en Notimex y está ubicado en Excelsior. El ejército argelino ingresó ayer a la planta de gas del sur de Argelia, tomada el miércoles pasado por los islamistas, y encontró otros 25 cuerpos, entre los de ellos 12 extranjeros, tras un asalto final a la liberación de cientos de rehenes. El hallazgo fue confirmado por el ministro argelino de Comunicación y Transportes, Mohammad Said, horas después del asalto final para la liberación de los cautivos lanzado por fuerzas especiales del ejército. Con el hallazgo de estos cadáveres, la cifra total de muertos que dejó la toma de la planta de gas ascendió a 80. Imagínense ustedes, 80 personas asesinadas por este grupo islamista, informó la emisora argelina Nahar con base en las fuentes de los servicios de seguridad. Y aquí estamos viendo, pues evidentemente, las otras publicaciones que se hicieron en diferentes medios, también el Excelsior, logran la liberación de 100 rehenes argelinos, sobre todo en el momento que llegan las tropas francesas. Un grupo de terroristas que secuestró a cientos de extranjeros en represalia a la intervención francesa en Mali, aseguró que aún tiene en su poder por lo menos 7 occidentales. Francia envía soldados. Esto es por la información de France Press, y lo tenemos en Bamako. El ejército francés cuenta ahora con 1.800 soldados en Mali, informó ayer el ministro de Defensa francés Jean-Yves Le Drian, al margen de una visita de las unidades especiales del Lorient. De esta manera, la presencia francesa en el país africano sigue reforzándose, según el ministro. Francia apoya al ejército de Mali desde hace una semana en lucha contra los rebeldes islamistas en el norte del país. Bueno, pues aquí tenemos estas intervenciones que son muy serias, amigos, porque precisamente el grave problema que se está teniendo en el mundo entero, bueno, pues es precisamente parte de la economía del petróleo y sobre todo el buscar elementos muy importantes, porque la economía del petróleo es determinante para la etapa, sobre todo la siguiente etapa del periodo invernal, que en estos momentos se está terminando en Europa. Ustedes saben que con la intervención de muchos de los países de los 7 grandes, en el caso de Inglaterra, Francia, Estados Unidos,
pues estamos viendo que el problema del petróleo es determinante para Europa y sobre todo ahora que la economía del Fondo Monetario Internacional es muy fuerte. Bueno, pues esperemos que este problema se resuelva, que no haya más personas muertas a través de lo que está aconteciendo en el Medio Oriente y sobre todo en África en estos momentos. Bueno, pues tenemos otro elemento también importante que hacer los comentarios, amigos, para ustedes, porque pues ahora pasamos de hecho pues a Cuba, en donde en estos momentos se está dando una de las grandes oportunidades, porque el gobierno cubano a través del doctor Fidel Castro y del doctor Raúl Castro pues está determinando pues un cambio en la estructura de la economía y en este caso pues las reformas que se están haciendo indicaciones pues por parte del Fondo Monetario Internacional y el cambio de política que está teniendo Cuba, donde pues la reforma migratoria elimina muchos candados y estamos viendo cómo las publicaciones en la sección global del periódico Excelsior, pues vemos una serie de artículos muy importantes a través de France Press, de F y DPA en La Habana, luego de 50 años de restricciones para salir de Cuba. Bajo el régimen de los Castro, los cubanos tienen a partir de hoy la puerta abierta para viajar, aunque afrontan otras dificultades como el precio de los boletos o la exigencia de los visados por gran parte de los países del mundo. Bueno, pues evidentemente muchos países tienen que exigir sobre todo las llamadas cartas de invitación para los cubanos, aquellos que desean salir, que tienen más de 52 años bajo el régimen de pues los hermanos Castro. Dice, en Cuba les abren las puertas para que puedan migrar hacia otros lugares, pero algunos países, pues en primer lugar, tienen que solicitar la visa para estar en algunos de estos países, la carta de invitación, sobre todo cuánto tiempo van a estar en estos países, su boleto de regreso a Cuba, no pueden quedarse en otros países porque el proceso de trabajo es muy fuerte. Dice, hoy entra en vigor la ansiada reforma migratoria que elimina los permisos para viajar al extranjero, vigentes durante medio siglo, aunque los cubanos afrontarán otras dificultades como la exigencia de visados. Y aquí lo estamos viendo, donde algunos de ellos, pues tenemos la sección global en el periódico Excelsior y aquí podemos apreciar, pues, uno de los hechos ya con un cubano que tiene su carnet en la mano para poder salir del país, pero algunos países están exigiendo la carta de invitación, como lo es México, para buscar el retorno y no se queden a trabajar en otro país. Gracias por esta oportunidad de ver la imagen de este cubano que ya ha tenido su pasaporte para poder salir del país. Desde hace 3 meses que se anunció la medida, los cubanos se alistaron su pasaporte para poder salir de ahí. En la reforma migratoria, bueno, pues estamos viendo los menores de 18 años en Cuba tendrán otra oportunidad. Sobre todo, los menores de 18 años también podrán disfrutar el derecho de viajes temporales al exterior. El requisito para lograr esto es que cuenten con la autorización de sus padres, tutores legales ante notario público. Sin embargo, si el pasaporte o visa le es negado a los tutores, los menores deberán cumplir con otro requisito ante la embajada, pues la autorización de ellos no será suficiente. Aproximadamente 1.4, o sea, 1.400.000 cubanos viven en el exterior, la mayoría de ellos, el 85.7%, en Estados Unidos y la mayor parte radicados en Florida. La niñez aparece como otro de los temas conflictivos en un país donde tras el éxodo a Estados Unidos de 14.048 menores de edad han sido acompañantes entre 1960 y 1962. Existen medidas especiales para proteger a los infantes que salen de Cuba. Otro de los elementos, pues, es el precio del boleto en la salida. Dice, otro de los problemas que plantea para los cubanos la reforma migratoria es que dobla el precio del pasaporte. Antes costaba 55 CUC, moneda fuerte equivalente al dólar. Ahora habrá que pagar 100 en un país donde el salario medio mensual apenas llega a los $20. Bueno, quiere decir que los que vayan a salir de Cuba pagando el pasaporte, quiere decir que
gozan de un privilegio de economía. La reforma proyecta también retos hacia Estados Unidos ante un posible aumento de la migración o de la emigración cubana hacia el país vecino del norte, aunque no parece probable que se produzca un éxodo masivo. Otro de los elementos es el servicio militar. Impide la salida de los jóvenes. Tampoco se concederá pasaporte a los cubanos que se encuentren sujetos al cumplimiento del servicio militar. Eso en todos los países pasa. Si aquel no ha cumplido el servicio militar, bueno, pues tiene que regresar a cumplir, porque en el caso de ir a otro país, en el caso de México, pues no podrían hacer el servicio militar ya que hay requisitos especiales para ello. En el caso de los Estados Unidos, bueno, tendrían que ingresar al ejército de los Estados Unidos y de ahí a obtener la llamada nacionalidad norteamericana. Tampoco se concederá pasaporte a los cubanos que se encuentren sujetos al cumplimiento del servicio militar. Con esta reforma se han modificado más de 100 artículos de diversas disposiciones, 7 de ellos la ley migratoria y vigente hasta ahora. Se ha derogado normas como la legislación 989 de 1961, relativa a los derechos o valores de las personas que abandonaban el país. Una de las fracciones de la reforma indica que toda persona que se encuentre en el territorio nacional no puede salir del país mientras se encuentre comprometida con alguno de los supuestos siguientes. A. Proceso penal. Tener pendiente el cumplimiento de una sanción penal o medida de seguridad. Y C. Encontrarse sujeto al cumplimiento de las disposiciones sobre la prestación del servicio militar. Bueno, amigos, pues aquí estamos viendo muchos de los elementos que se están dando en Cuba en estos momentos. No solamente eso, sino muchos otros más dentro de la propia estructura de la legislación en la reforma migratoria, ya sea para obtener ese pasaporte y obtener sobre todo en la sede diplomática de México. Creo que ahí es donde hay que tener pues propuestas muy importantes que se tienen que hacer para que todos aquellos que quieran salir de este país. Algunos buscan la visa mexicana para poder salir de Cuba, pero México también les impone algunos elementos de restricción. El Consulado de México reportó un incremento en el número de personas que acuden a hacer su trámite. Los opositores podrán viajar. Los opositores cubanos deben primero tramitar su pasaporte según las autoridades y como lo dice la compañía FOF, France Press, dice los opositores cubanos Joanny Sánchez y Guillermo Fariñas, a quienes se les había negado en el pasado el permiso de salida de Cuba, podrán viajar en cuanto tengan sus pasaportes. Guillermo Fariñas, Premio Sájarov 2010 del Parlamento Europeo, afirmó ayer que oficiales de la seguridad del Estado informaron que podrá viajar al exterior cuando quiera en el marco de la nueva reforma migratoria que entró en vigor el día de ayer. Estamos hablando precisamente del 14 de enero. Bueno, pues esto es parte de lo que está sucediendo con esta nueva oportunidad para que algunos personajes salgan directamente de Cuba, ahora que los hermanos Castro les están dando esta oportunidad, todos aquellos que quieren migrar hacia otros países que ya sabemos que no van a regresar. Y de ahí pasamos a algunas de las acciones de México, donde pues nosotros sabemos que en el gobierno anterior, con el presidente Calderón y ahora Enrique Peña Nieto, pues recuerden ustedes que cuando Calderón tuvo oportunidad de estar en el G20 y estuvo en Bruselas, estuvo en algunas de las reuniones más importantes del mundo, pues ahí tenemos que precisamente el señor Sarkozy le pidió al presidente Calderón que gestionara la liberación de Florence Cassés, quien pues tuvo problemas muy particulares, que fue acusada de cometer secuestro en nuestro país, y recuerden que la legislación primero decía 40 años, posteriormente durante el periodo de pues el juicio que se le aplicó a Florence Cassés, pues aumentó a 60 años. Abogado de la francesa asegura que será juzgada desde una óptica distinta. La defensa confía en que Florence Cassés será amparada. Solo pudo prever que ya no se posponga más este asunto y que la justicia ampare a Florence.
Bueno, yo creo que esto va a ser muy difícil porque ya hay muchas protestas en nuestro país con respecto a Florence Cassés, debido a que fue comprobada su participación pues en los secuestros, y además ella aplicaba cierto tipo de circunstancias a los secuestrados, era la que les daba de comer, pero al mismo tiempo les aplicaba algunas circunstancias de acuerdo a lo que nos dicen los periódicos de época. Pero voy a leerles a ustedes el documento que salió el 12 de enero, que han estado saliendo algunos apuntes muy importantes sobre esta persona, que fue comprobado su elemento de culpabilidad. Además hubo algún problema desde el punto de vista televisivo, ya que la captura de ella fue videograbada por compañías televisoras del duopolio de nuestro país. Florence Cassés, ciudadana francesa condenada a 60 años de prisión por secuestro, finalmente podría ser juzgada desde una óptica diferente. Si en los próximos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación aprueba un proyecto para otorgarle un amparo que le permita omitir pruebas fabricadas en su contra, confió Agustín Acosta, su abogado defensor. Bueno, pero yo creo que aquí es donde debemos ver que la señora se le comprobó la culpabilidad. Lo que además que haya pasado, pues sobre todo la intervención de su agregado cultural. El jueves pasado se conoció que el próximo 23 de enero la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación analizará y votará un proyecto de sentencia que propone otorgar al amparo a Cassés para que un tribunal unitario emita una nueva sentencia sin que sea tomada en cuenta evidencias creadas obtenidas de manera ilícita y que sirvieron para que fuera condenada a 60 años de cárcel. Los que hemos tenido oportunidad de leer todo lo que aconteció con esta persona, pues me parece un proceso que debe de ser cuidadosamente tomado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ya que fue encargada, pues una de las participantes, una de las ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien ha determinado que en un momento determinado la Suprema Corte de Justicia de la Nación cambie su estructura. Sin embargo, el 15 de enero salió una publicación en Francia donde hay un grupo de connacionales franceses donde dice que los ciudadanos galos frente a la Embajada de Francia en demanda de la liberación de Florence Cassés, quien enfrenta una condena de 60 años en prisión por delito de secuestro. Francia pidió el respeto para la independencia de la justicia mexicana, cuya Suprema Corte de Justicia analizará el próximo día 23 el caso de la francesa Florence Cassés, condenada en ese país a 60 años. Seguimos con mayor atención en el caso con respecto a la independencia de la justicia mexicana y nos mantenemos comprometidos junto a Florence Cassés, aseguró un portavoz del Ministerio de Francia de Relaciones Exteriores. Bueno, pues así están estos elementos, amigos, en lo que está sucediendo en estos momentos con la ministra Olga Sánchez Cordero, quien pues ha sido designada por parte del presidente Calderón en su momento, y ahora en una entrevista que se hizo con Enrique Peña Nieto, pues le dijo a François Hollande, en el momento que tuvo la oportunidad de visitarlo en el mes de noviembre, y le dio algunas circunstancias de que esto tendría que ser determinado por la justicia mexicana. Pues vamos a esperar la columna correspondiente para ello, de acuerdo a lo que vaya a suceder. Bueno, pues también otra de las noticias, estando en el Medio Oriente y en Europa, pues sabemos que va a haber elecciones en estos momentos en Israel, y vemos que precisamente Benjamín Netanyahu repetirá como premier tras las elecciones legislativas del día de hecho, pues el día de hoy. En estos momentos se están haciendo las elecciones en Israel y prácticamente, de acuerdo a lo que hemos visto en la radio y en la televisión, pues parece que el señor Benjamín Netanyahu pues va a ser electo nuevamente primer ministro en estas elecciones. El corresponsal directamente en territorio israelí sugiere en las encuestas que va a ser el próximo gobierno encamina a adoptar políticas de mucho más cargadas hacia la ultraderecha, como se ha mencionado en los documentos. Y desde luego, en lo publicado el lunes, el día de ayer, en el periódico Excelsior,
pues vemos una información muy importante que voy a transcribir a ustedes y dice: Israel tendrá un gobierno más radical de acuerdo a los, sobre todo lo que dice Pascual Beltrán del Río, quien lo publica, es uno de los enviados a Israel y estudia con mucha profundidad esta fuerza del primer ministro Naftali Bennett, aparece en la escena, y sobre todo el dirigente del partido judío obliga al primer ministro israelí Benjamín Netanyahu a moverse a la derecha y endurecer su discurso hacia los palestinos para evitar perder votos. Bueno, pues evidentemente nosotros sabemos todo lo que ha sucedido en el Medio Oriente y sobre todo en Israel, que ha sido parte de uno de los creadores de la revolución de la primavera en Egipto, y sobre todo lo que está aconteciendo en estos momentos con la intervención, de hecho, pues norteamericana, porque vemos que la influencia que se está teniendo es muy importante, el hecho de que se proteja por parte de Inglaterra, de Francia y de Estados Unidos al gobierno israelita, porque fue la provocación hacia la revolución de la primavera, porque ya se estaban conjugando los países árabes pues para provocar conflictos con Israel. Los días de las excavadoras que desarraigan a los judíos quedaron atrás, no delante nuestro, no me dedico a hacer concesiones. La pregunta no es así, ganaremos las elecciones, sino hay mano firme al volante cuando hay demasiadas manos al volante y el coche vuelca, según lo que dice Netanyahu. Nadie puede darme lecciones de amor a la tierra de Israel y el compromiso con la causa sionista a la colonización. La única forma de liderar el país es con un partido gobernante muy fuerte. La minoría árabe, los árabes y los israelíes son una quinta parte de los habitantes del país y la mitad de ellos vive bajo la línea de la pobreza. Existen dos partidos políticos árabes que obtuvieron 11 escaños en el Parlamento, 120 escaños en la Knesset o Parlamento israelí están en juego en los comicios de mañana. 5.6 millones de personas podrán votar en la elección parlamentaria. 34 partidos políticos participan en los comicios del día, de hecho, el día de hoy, aunque yo estoy diciendo el día de mañana. 65% fue la tasa de participación en la elección de 2009. Intentan revivir el laborismo tras 12 años lejos del poder. Hagamos lo que es tan difícil, pero no imposible, cambiar a Benjamín Netanyahu. Debemos tener una votación alta para evitar que Netanyahu haga una alianza con la izquierda, esto es, Naftali Bennett, líder del partido de la Casa Judía. El primer ministro arruinará la posición de Israel en la comunidad internacional, opina Tzipi Livni, dirigente del partido Hatnoa. Netanyahu no desea un acuerdo con los palestinos, no hay otro modo de decirlo. Ehud Olmert, primer ministro israelí. Quieren borrar la Torá, permitir transporte público en Shabbat. En el cementerio Kinneret están los restos de Shaul Avigur, creador del primer servicio de inteligencia de Israel. Quieren borrar la Torá, de acuerdo a Obadiah Yosef, líder espiritual del partido Sas, sobre el partido Abajid Hayed-Hudi. Bueno, amigos, pues es parte de lo que está sucediendo en Israel, me parece muy interesante. El día de mañana o el próximo viernes haremos un análisis muy importante de lo que está aconteciendo en Israel en estos momentos y sobre todo el hecho de que el ahora primer ministro Benjamín Netanyahu, en la entrevista que se le hizo, pues sobre todo amor a la tierra de Israel, y sabemos que es un momento muy delicado, puesto que se están pues prácticamente desintegrando muchos aspectos en el Medio Oriente, sobre todo para transformar a los grupos en el Medio Oriente. Bueno, amigos, nos avisan, vamos a un pequeño espacio, estamos en un análisis editorial y un comentario editorial de lo que pasa en estos momentos en el mundo, y bueno, pues vamos a hablar sobre todo de Barack Obama, para nosotros muy importante en lo que ha acontecido en estos momentos en la toma en Estados Unidos, y vamos a un breve espacio, gracias a Diana Cruz, y regresamos, estamos precisamente
en Alternativa México, transmitiendo directamente desde la Ciudad de México. Regresamos, amigos. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Planeta 2013 Televisión, transforma tu mente. Una estación de televisión por internet dedicada al desarrollo de una nueva conciencia planetaria. Planeta 2013 Televisión es parte de Planeta 2013 Networks. Transforma tu mente. Estamos aquí nuevamente en Alternativa México. Un servidor de ustedes, Carlos Jiménez Hidalgo, pues los saluda directamente en este proyecto de trabajo que tenemos todos los lunes de 6 a 7 de la noche. Bueno, pero hoy martes 21 de enero, pues por problemas técnicos estamos nuevamente con ustedes y hemos recuperado este tiempo. Y como siempre, ya saben, Alternativa México, pues siempre estamos presentando proyectos de lo que acontece en el mundo. Y el día de hoy, bueno, pues estamos haciendo comentarios de los periódicos en una editorial periodística, una serie de comentarios de lo que ha acontecido. Y el día de ayer fue muy interesante ver la segunda toma del presidente Barack Obama, el primer presidente afroamericano, en donde pues este hecho de comparar, como lo vimos en la primera etapa, la película de Spielberg, Abraham Lincoln, en donde pues las comparaciones que se han hecho en muchas partes del mundo. En primer lugar, fíjense qué casualidad el hecho de que el día de ayer el presidente Barack Obama juramenta con la Biblia del mismo Abraham Lincoln y de Martin Luther King, y sobre todo la presencia en el gran discurso que hizo el presidente Barack Obama, donde dio pues los comentarios que se han hecho en el mundo han sido de que es un excelente discurso por parte de Barack Obama, y estamos viendo imágenes que nos está haciendo el favor en estos momentos de presentarse, en donde aparece Barack Obama con el presidente Lincoln. Y bueno, pues la televisión española hizo una entrevista con Spielberg y el actor de esta película. No tiene nada que ver, yo me permito decirlo de esta manera porque en aquella época la guerra civil norteamericana y la guerra de secesión, pues era precisamente que la zona del sureste, el sur de los Estados Unidos, un lugar algodonero donde había esclavismo, y la designación fue muy fuerte en el hecho de tratar de darle la liberación a los negros, que fue en primer lugar el conflicto con la guerra de secesión en Estados Unidos. Y el norte aprovecha este elemento de liberación, y todos aquellos que habían sido liberados, pues se forman los batallones negros, si me permiten decirlo de esta manera, en donde luchan por su propia liberación, y la pugna es muy fuerte, donde pues las grandes matanzas que se dieron en la guerra de secesión de los Estados Unidos. Ayer tuve la oportunidad de ver en el caso de Cablevisión, en History Channel, pues las guerras que se dieron liberacionistas en contra del sur de los Estados Unidos, los grupos sureños. Y bueno, en el discurso de ayer,
pues a mí me parece muy fuerte, porque además tuve la oportunidad de ver un documento sobre el Ku Klux Klan, y aquí vemos al presidente Barack Obama, y yo, ¿qué pensaría Abraham Lincoln de que después de estas guerras de 1862 a la fecha, poco más de 60 años, casi 70 años, que un presidente afroamericano llega al poder? ¿Qué pensarían todos aquellos cuando todavía en 1950, después de que el presidente Kennedy pues está luchando contra la segregación racial y todos aquellos crímenes que se opusieron? Y por ahí tuve la oportunidad ayer de hacer un análisis de un documento que se llama el Ku Klux Klan, estos odios que se dieron muy fuertes. Todavía hasta se hacen acusaciones con el presidente Kennedy. No estoy saltando de un lugar a otro, pero estoy haciendo un análisis de lo que pasa en la historia de los Estados Unidos. Y el día de ayer, pues el presidente Barack Obama juramenta con dos Biblias, una la de Abraham Lincoln y la otra de Martin Luther King, que es ganador del Premio Nobel de la Paz, pero además es asesinado unos meses después de haber obtenido este premio. Y dice en su discurso el presidente Barack Obama: el mandatario sale en defensa de los derechos de inmigrantes y homosexuales. Bueno, pues es parte de uno de los elementos más fuertes donde precisamente pues el presidente Barack Obama en su discurso del día de ayer, a mí me llamó mucho la atención que muchos de los informes en diferentes partes del mundo estaban diciendo que solamente iban a asistir un promedio de 800,000 personas a la segunda toma de posesión de Barack Obama, y hemos visto que verdaderamente rebasa poco más del 1,000,000 de personas, quizá 2 millones de personas, como en la primera etapa de toma de posesión del presidente Barack Obama. Yo quisiera hacer comentarios entre lo que sucedió hace 4 años y lo que sucedió el día de ayer. Bueno, pues la mayor parte de los elementos en la toma de posesión, el presidente Barack Obama estaba rodeado de gente afroamericana, los cantos religiosos que se dieron, el discurso que tuvo precisamente el presidente Barack Obama y la gran asistencia alrededor de él, pues fue muchísima gente afroamericana. Y el día de ayer, pues vimos a muchos elementos entre blancos y negros, si me permiten decirlo de esta manera, sin hacer una misoginia muy fuerte y hacer una discriminación racial, no, de ninguna manera. A mí me pareció que el presidente Barack Obama hace la defensa de inmigrantes, que es una de las coberturas que ahora él va a tener muy fuertes, porque es parte de los principios de la lucha que está teniendo el presidente Barack Obama. Y voy a leer algunos de los documentos, sobre todo de la lucha entre demócratas y republicanos por parte de estas estructuras políticas que se tienen en los Estados Unidos. Señala que su país refiere como faro de la alianza de los fuertes en el mundo entero. Yo creo que aquí es muy delicado, porque me pareció más el discurso que dio el presidente Barack Obama, un discurso muy militarista, sobre todo que vuelve a mencionarse el hecho del dominio de la política, sobre todo el dominio de la política extensionista militarista, que no nada más trasciende en ello, porque sabemos la cobertura que él tiene. A los pocos meses, o a prácticamente menos de un mes después de haber tomado el poder, a Barack Obama se le otorga el Premio Nobel de la Paz, pero él a los cuantos días envía 35,000 soldados al Medio Oriente para conservar la lucha por la localización del petróleo en el Medio Oriente. Dice: la creciente desigualdad económica y la polarización social y política son parte de los escollos. Hay algo que me ha llamado mucho la atención, porque dice así: la ascensión en Washington fue transmitida en vivo por la televisión cubana. Aquí quisiera hacer un comentario al periódico La Jornada del día de hoy, donde dice la asunción en Washington. Yo creo que hay que tener mucho cuidado cuando se escriben algunos datos. No cuestiono al periódico La Jornada, sino asunción se refiere a otros aspectos totalmente diferentes, sino a la ascensión al segundo poder en los Estados Unidos, a la segunda presidencia por parte de él. Sobre todo que se haya transmitido a Telesur en la isla cubana, y esto quiere decir que hay un esfuerzo muy importante
de la convergencia de los Estados Unidos hacia pues a los países, hizo relación a América Latina, hizo relación de los migrantes hacia los Estados Unidos, que en estos momentos la pugna ideológica que se tiene al interior, sobre todo el hecho de que la cantante Beyoncé haya interpretado el himno nacional norteamericano, que me pareció de un contexto muy importante, porque siempre el himno norteamericano pues está determinando ese elemento expansionista que ahora lo vimos en una primera etapa territorial, sobre todo aquella frase muy importante de América para los americanos, donde interviene precisamente pues el destino manifiesto de lo que es Estados Unidos, y ha sido siempre Estados Unidos desde el siglo XVIII y XIX, desde el momento mismo de la estructura independentista con George Washington y las secuencias que se han tenido históricamente con los norteamericanos, y algunas publicaciones y algunos comentarios muy importantes que se hacen por parte de algunos personajes. El presidente esbozó un país en el que todo tenga cabida y en el que haya un control de armas para proteger a los niños. Bueno, este es otro de los grandes problemas que tiene el presidente Barack Obama, porque el hecho de las armas también lo toma típicamente en este discurso, lo menciona brevemente, pero también habla en la defensa de los homosexuales, habla de la defensa de la libertad, habla de la defensa de la economía, habló de pues sobre todo el hecho de haber permitido que un poeta homosexual haya establecido parte de la ceremonia que se hizo en Washington. Otro de los aspectos que me llamó mucho la atención fue que pues este poeta nos habla de lo que es el romanticismo, sobre todo norteamericano, en una secuencia de una pauta del discurso, la belleza de los días, la belleza, es parte de este romanticismo que tiene un fundamento muy importante desde el punto de vista militarista. Sobre todo el hecho de que su familia haya estado presente con él y rodeado, sobre todo llegó el presidente Clinton con su esposa, quien es pues sobre todo uno de los personajes más importantes que ahora va pues a ser cambiada prácticamente como jefa de Estado, no del Estado norteamericano, pero sí de una de las carteras más importantes, Hillary Clinton, quien ha padecido en estas últimas fechas algún problema muy particular. Yo creo que no ha cumplido el formato que le correspondía al ser una ministra del Exterior de los Estados Unidos, y sobre todo que veremos, ya ha tenido un rechazo uno de los personajes, sobre todo John Kerry, que no ha sido aceptado todavía por el Congreso de los Estados Unidos en sustitución de Hillary Clinton, que esperemos que la señora pues tenga una oportunidad más adelante, ya que en una primera etapa nosotros creíamos que la señora Hillary Clinton iba a ser la sucesora de su esposo en la presidencia de los Estados Unidos. Yo considero que es una mujer con una preparación, sobre todo recuerdo cuando ellos hablaron y entablaron pues una de las etapas más importantes de la salud norteamericana, pero ya comentaremos más de ello, ya que tenemos muchos otros elementos que comentar a través de esta etapa de la toma, en la segunda etapa del discurso y sobre todo la toma de posesión del presidente Barack Obama, quien también vemos que su esposa, Michelle Obama, pues es una mujer que ha sabido destacarse dentro de la comunidad afro-norteamericana, es una mujer con una gran preparación, pero es una mujer que ha sabido ser discreta y ha apoyado de sobremanera al presidente Barack Obama. Quisiera mencionar algo que a mí me llamó mucho la atención. Recuerdo hace 4 años a las hijas del presidente Barack Obama, la jovencita y sobre todo la hija mayor de 15 años, pues es una mujer que va a tener una belleza extraordinaria dentro de la comunidad afroamericana, y sobre todo, esperemos, sobre todo por el principio que tiene de personalidad como Michelle Obama, y sobre todo pues, tuvimos oportunidad hace un momento de verla en este baile que se hizo de congratulación con todos los embajadores del mundo en los Estados Unidos, en Washington.
Y bueno, pues tuvimos oportunidad de hacer algunos comentarios, sobre todo el periódico La Jornada, La Razón, Excelsior, Universal e Impacto, quienes pues han llevado y han hecho comentarios muy particulares acerca de lo que aconteció el día de ayer en los Estados Unidos. Y bueno, pues se quedan muchos otros comentarios, amigos, de lo que sucedió, sobre todo la toma de posesión con Barack Obama. El próximo viernes haremos algunos comentarios más todavía. Bueno, amigos, pues ahora resulta que España tiene problemas muy serios y quisiera mencionarlos brevemente porque pues España en estos momentos los sistemas de corrupción se han visto muy fuertes, y sobre todo el Partido Popular. Se habla de por ahí en uno de sus tesoreros, quien pues tenía por ahí 24 millones de euros guardados, no sabemos para qué. Aún todavía he escuchado que el presidente Rajoy ha sido llamado para que haga algunas aclaraciones para saber si él estaba enterado de este ahorro de 24 millones de uno de sus hombres, pues de la mano derecha, podríamos decirlo, del Partido Popular. Y dice así en las pues comunicaciones de France Press, dice: el gobernante Partido Popular español negó ayer tajantemente que en su formación se haya cobrado sobresueldos de dinero negro procedente de constructoras. El líder de la oposición socialista del Partido Obrero Español, Alfredo Pérez Rubalcaba, exigió explicaciones ya al jefe del gobierno, Mariano Rajoy, ante la extrema gravedad del flujo de dinero negro. El silencio de Rajoy irrita a la oposición y está empezando a despertar voces que advierten que se podría interpretar como una complicidad de la debilidad del presidente Rajoy, sumido ya en una crisis de credibilidad por su actuación contra la crisis económica que atraviesa España. Y ahí lo dejamos, amigos, porque verdaderamente lo que está sucediendo en España es muy serio. Pero también tenemos que comentar algo, no solamente pasamos de España, sino pasamos de España a Venezuela, con todo lo que ha acontecido con el presidente Hugo Chávez, que bueno, pues el Tribunal Constitucional en Venezuela pues está determinando la continuidad del presidente Hugo Chávez, que según las informaciones pues está pasando ya a una mejor circunstancia posoperatoria. Dice: la Corte declaró que el presidente, quien convalece en La Habana por la recurrencia del cáncer, puede faltar hoy al acto de conmemoración para el nuevo mandato. El opositor Capriles aceptó la decisión. Yo creo que el señor Capriles no tiene que opinar nada. El señor Hugo Chávez ganó la presidencia de Venezuela en estos momentos por enfermedad, que no está constituido en la propia Constitución, solamente elementos que por enfermedad de gravedad, que debería de estar en todas las constituciones aplicado. ¿Cuál iba a ser el momento propicio? En muchas constituciones de muchos países dice que el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la nación de cada país o la Cámara Alta es la que tiene que tomar el poder de acuerdo a las circunstancias que se den, y esta es una de las grandes discusiones que se tiene en Venezuela. Sobre todo lo que ha acontecido con el presidente Hugo Chávez, donde pues fue visitado en el momento mismo de aquel momento en que iba a tomar posesión el presidente Hugo Chávez, pues varios países fueron a secundar esto, entre ellas la presidenta de Argentina, en donde pues esta crisis que se dio muy importante fue apoyada, y él estuvo visitándola en Venezuela. Y no solamente algunos presidentes como la presidenta Cristina Kirchner, y así como otros presidentes que fueron a hablar directamente con el presidente Hugo Chávez, que han estado asistiendo el presidente y vicepresidente en Cuba, y sobre todo la asistencia. El vicepresidente Nicolás Maduro estuvo acompañando al presidente de Uruguay, José Mujica. Estuvo también el de Nicaragua, Daniel Ortega. Y bueno, pues aquí estamos viendo la lealtad que se tiene y el carisma que se tiene. Hay quien ya los opositores han convocado a marchas muy especiales en Venezuela, pero ahí cuidado, porque ya el ejército está respaldando estas circunstancias. Yo creo que
lo que tenemos que esperar es que el presidente Hugo Chávez vaya mejorando para que la respuesta de los opositores venga con un mayor carisma hacia el futuro. Bueno, amigos, pues vamos a ver cuántos minutos nos quedan todavía para esto. Y bueno, pues también tenemos que mencionar algo muy importante. Fíjense ustedes qué cosas tan raras se dan. Sobre todo estamos prácticamente en los 21 días del mes de enero. Y bueno, pues estamos viendo Marcel Cisniega, muere el día de antier, director morelense, quien estuvo este fin de semana en Jalapa, en el Festival de Veracruz. Este hombre que fallece, pues un hombre muy importante dentro de la cultura de México. Y Marcel Cisniega, pues era un ajedrecista, era un cineasta. Dice, la pasión de Marcel por el ajedrez era inconmensurable. Fue el mejor en México en la década de los 70 y los 80. No olvidaremos la determinación en la lucha por el título mundial juvenil ante Mark Diesen. Este hombre, Marcel Cisniega, pues fallece pues prácticamente muy joven, a la edad de 56 años. Y luego también tenemos una noticia bastante fuerte, amigos, que nos dice la despedida de una mujer, la maestra inolvidable, heroína trágica en el cine y televisión y teatro, y sobre todo complacía hacer una villana en las historias, pero también la actriz española María Rivas, quien construyera una amplia carrera en la cinematografía de su país y de México, así como la televisión, falleció a los 82 años de causas naturales. María de los Dolores Rivas Diegues nació el 21 de agosto de 1931 en Madrid, España. Fue hija única de una familia de abolengo y a los 15 años de edad estudió ballet clásico. La actriz realiza trabajos en cine y en televisión. La cobarde en 1962, Vidas cruzadas en 1963, Carlota y Maximiliano en 1965 en teatro, El despertar 1965, El derecho de nacer en 1966. Bueno, pues se nos van personajes muy importantes en la historia de la cinematografía y de las artes, pero también quiero mencionar, amigos, que ustedes saben que la muerte de Jenny Rivera fue pues algo muy complicado. Sabemos que muere en un accidente aeronáutico, pero fíjense lo que acabamos de leer: prohibido visitar la tumba de Jenny. Un dispositivo de seguridad impide a los fans acercarse a tomar fotos. Los Ángeles, a un mes de la muerte de la cantante Jenny Rivera, todavía no se coloca la lápida que lleva su nombre en el cementerio de Long Beach, California, en donde descansa en paz. Y es que se dice que la familia está fabricando una lápida especial para colocarla al pie de la tumba con un epitafio que determine muy bien lo que fue en vida la diva de la banda. Aquí viene mucha gente para ver la tumba de Jenny, pero como no tiene su nombre, muchas personas no saben dónde está. Dijo una persona que trabaja en el lugar, pero que prefirió emitir su nombre. Bueno, pues ahí tenemos esta violencia, por decirlo de una manera, del asedio a los personajes que en un momento determinado desaparecen. Pero antes de irnos, murió Fernando Guillén, actor español. Contaba con una larga historia de trayectoria en el cine, en el teatro y la televisión. Tenía 80 años. También muere otro personaje. Dice, fallece Humberto Ricalde, maestro de grandes arquitectos. Alumnos y colegas como José María Bilbao, Miguel Adrià y Mauricio Rocha lo recuerdan como una de las figuras más influyentes de la arquitectura del país en los últimos años. Vida y obra. Educación, estudió en la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional Autónoma, después realizó posgrado de diseño en arquitectura en Praga. También muere un hombre de la televisión y pues es bastante fuerte. Raúl Araiza dirige Su final, y él nace en 1935 y fallece en 2013. Él realiza una serie de películas muy importantes y sobre todo de actividades en la televisión en México. Dice, unos días de haber iniciado el año de 2013, dice adiós a uno de los pilares del cine y la televisión en México, el director y productor Raúl Araiza, quien fue víctima del cáncer de próstata, el cual fue diagnosticado en marzo del año pasado. El patriarca de la dinastía Araiza murió ayer en la casa de Veracruz. Bueno, amigos, pues es parte de lo que nosotros estamos viendo. Aquí vemos algunas actividades con, sobre todo, uno de los hombres de la televisión, Ernesto Alonso,
y él pues formó parte de muchos éxitos. Dice El derecho de nacer, El maleficio, la traición, El puente de amor, Velo de novia, Vanessa, Tres mujeres, Cancionera, Barrera de amor, y sobre todo películas: Cascabel, La trampa de fuego en el mar, Hombres de arena, El rey de la vecindad, etcétera, etcétera. Pues aquí tenemos algunos de ellos que han desaparecido, también deportistas, como Noé Hernández, que muere de un balazo en la cabeza, murió hace unos días, y bueno, pues hay muchos reclamos en base a ellos. Bueno, amigos, pues se nos ha terminado el tiempo en esta editorial que hemos hecho en Alternativa México. Quiero darle las gracias a Diana Cruz por su aportación en lo que hemos hecho el día de hoy, en la transmisión de este pues trabajo, y estamos hoy martes, pues precisamente martes 22 de enero de 2013, y ya saben ustedes, todos los lunes de 6 a 7 de la noche, Alternativa México. Nos vemos el día de mañana. Recuerden ustedes, estamos en Conciencia Planetaria Internacional de 5 a 9 de la noche con nuestro director general Gerardo Zahir, y también con Héctor Peña, que nos acompaña en Xicli de 8 a 9 de la noche. Nos vemos el próximo viernes en Tertulia Nocturna, que también haremos algunos comentarios en editorial periodística, también con mi compañero y amigo y co-conductor Héctor Peña. Le agradecemos a Diana Cruz pues este trabajo del día de hoy, por habernos aportado algunos elementos de imagen en Alternativa México. Y bueno, pues se despide de ustedes, amigos, Carlos Jiménez Hidalgo en Alternativa México, y nos vemos el próximo lunes, pero también mañana y el próximo viernes. Les agradecemos de sobremanera. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas, donde quiera que nos vean, amigos. Ya saben que ahora son 70 países que nos están siguiendo en el mundo entero.